Nosotros somos el grupo 4 y hoy vamos a estar presentando nuestro proyecto, el cual se titula La educación de República Dominicana en tiempos de cambio climático. Los integrantes son Candy Montesino, Paola Acevedo, Steven Brito, Mónica Paredes y su servidora Fiorelli Gómez. A continuación les voy a estar hablando acerca de la introducción. La educación es uno de los factores más importantes en torno al cambio climático. Esta ayuda a que niños, adolescentes y jóvenes puedan entender, reflexionar y abordar las causas y consecuencias del calentamiento global. También los ayuda a modificar sus acciones, actitudes y los direcciona en un proceso de adaptación vinculado al cambio climático. El cambio climático promete retos educativos muy importantes. Y es necesario que los centros educativos de República Dominicana comiencen a construir una cultura de atención al clima, ya que es necesario que los estudiantes tengan una conciencia más realista sobre los diferentes riesgos climáticos y que al mismo tiempo sepan construir soluciones, ya que hace falta en ese país una cultura donde el carbono sea menos utilizado, evitando interferencias peligrosas sobre el sistema climático. Es momento de que todos los docentes integren la educación sobre el cambio climático en las diversas asignaturas, ya que el cuerpo estudiantil necesita comprender las complejas fuerzas que impulsan esta problemática, así como sus consecuencias sobre la cultura, el desarrollo de la sociedad y el bienestar, tanto del planeta como el de la población. En el 2008, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, proclamó el cambio climático como uno de los grandes retos que definen nuestros tiempos. Por ende, la educación tiene que desempeñar un papel crucial, comenzando por desarrollar en los estudiantes capacidades y actitudes, tanto sociales como individuales, que faciliten la mitigación del cambio climático y así impedir en futuras generaciones que se produzcan los peores desastres naturales, ayudar a que el cuerpo estudiantil desarrolle habilidades y conductas de adaptación frente a los evidentes cambios del clima que está sucediendo hoy por hoy y procurar que el alumnado desarrolle una conciencia crítica para comprender y atender la realidad que es el cambio climático. Hipótesis. Los estudiantes de República Dominicana no reciben una información adecuada sobre el cambio climático durante su formación académica. Por lo tanto, no están conscientes de los daños que producen al clima ni los efectos con los que están viviendo hoy en día debido a esta problemática. Nuestro objetivo general: indagar si las estrategias del currículo dominicano incluyen una educación sobre el cambio climático que promueva contenidos constantes sobre esta problemática, creando así en el estudiantado una cultura donde ellos sean capaces de preservar el clima. Saludos, mi nombre es Paola y yo les estaré presentando los objetivos específicos de nuestro trabajo de investigación. Como objetivos específicos está indagar si el currículo dominicano dentro de sus estrategias educativas toma en cuenta los factores para el cuidado del medio ambiente y la preservación de las áreas naturales. Analizar cómo se tratan los contenidos del cambio climático en los manuales escolares. Y por último, explorar si los contenidos del cambio climático que tiene el currículum dominicano plantea soluciones a esta problemática. Como planteamiento del problema de nuestro proyecto de investigación, planteamos que el cambio climático plantea retos educativos importantes hoy en día, desde conocer las causas, consecuencias, hasta la búsqueda de soluciones. Se entiende que los centros educativos del nivel secundario de República Dominicana deben considerar cuál va a ser su rol ante esta problemática de conocimiento y de cambio social, debido a que el cambio climático va a determinar de manera relevante nuestro futuro, ya que cada dominicano todo el día juega un papel muy importante que alienta esta problemática. Es evidente que la educación constituye un instrumento clave para facilitar la adaptación de los seres humanos en las sociedades en las que se desarrollan en este mundo tan cambiante y debido al gran problema que existe con el cambio climático. Ya es momento de preguntarnos si el sistema educativo está jugando ese papel de mecanismo adaptativo para que los estudiantes, a medida de que vayan aprendiendo, vayan creando una cultura orientada a la preservación del clima. Lo primero es que el cambio climático no puede plantearse como un objeto de estudio desligado de la vida de los profesores y del cuerpo estudiantil,
ya que esa problemática cada día va determinando nuestro futuro y lamentablemente el sistema educativo dominicano no está logrando educar adecuadamente a la sociedad en cuestión de la preservación del clima. Ya que en 2012, esto se evidencia, ya que en 2012 se encuentra la República Dominicana se encontró en la posición 12 de 197 países más vulnerables al cambio climático. Y esto es real, ya que en este mismo año hubo una sequía que impidió la producción de azúcar y arroz. Esto fue por el lado de la agricultura. También esto nos afectó en el económico de manera directa al Producto Interno Bruto Nacional y así también a los agricultores que viven de este trabajo. Es preocupante lo que estamos viviendo no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y estamos seguros de que esto también afecta a la preservación del clima que hay en la población dominicana. Aquí buscamos determinar si el currículum dominicano incluye una educación sobre el cambio climático, donde esta problemática esté integrada en todas las asignaturas, que tenga competencias que se direccionen a que los estudiantes puedan comprender las complejas fuerzas que impulsan el cambio climático, que desarrollen una conciencia crítica capaz de atender a la realidad del calentamiento global y que desarrollen habilidades y conductas de adaptación frente a los efectos de la misma. Las consecuencias que se presentan hoy en día respecto a esta problemática son evidencias de que nosotros estamos dándole un mal uso a lo que la naturaleza nos ofrece. No tenemos la oportunidad de detener de una buena vez el cambio climático, pero por medio de la educación sí tenemos la oportunidad de ralentizar su proceso. Es momento de que indaguemos más a fondo los contenidos que plantea el currículum dominicano actualizado y si este contiene enfoques que orienten y motiven a los estudiantes a ser observadores de su entorno y que adquieran la capacidad de adquirir conductas que preserven el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Esto lo hacemos con la finalidad de identificar si existen las mencionadas estrategias y contenidos y en caso de que no, buscar metodologías para que los docentes integren esta problemática a las diferentes asignaturas y así obtener resultados satisfactorios que garanticen que la generación de estudiantes en proceso sean capaces de cuidar el entorno natural en que se desarrollan y que sepan lidiar con los efectos que estamos viviendo hoy en día, tanto en los sectores de aguas, energía, agropecuaria, flora, fauna y por nosotros mismos. Hola, mi nombre es Candy Montesinos y le estaré presentando nuestras preguntas de investigación. La primera nos dice cuál es la relación del cambio climático y la educación, en qué influye la educación para concientizar a los estudiantes sobre el cambio climático. ¿Existen estrategias en el currículum dominicano para implementar la problemática del cambio climático en todas las asignaturas? ¿Por qué la educación sobre el cambio climático? Las estrategias del currículum dominicano incluyen una educación sobre el cambio climático que promueva contenidos constantes sobre esta problemática. ¿En cuáles asignaturas del currículum dominicano se integra la problemática del cambio climático? Los estudiantes de República Dominicana reciben una información adecuada sobre el cambio climático durante su formación académica. ¿De dónde nace la preocupación por lo ambiental desde el punto de vista de las ciencias sociales y las ciencias naturales en la secundaria? A continuación estaré presentando nuestra conceptualización de la problemática. Debemos de saber que es difícil iniciar hablando de la relación existente entre el cambio climático y la educación sin conocer qué es esta problemática. El cambio climático es un fenómeno natural causado por la modificación de diversas variables climáticas, como por ejemplo el aumento del 30% de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera, provocando así el incremento de la temperatura. Esto se ha producido a gran escala luego de la revolución industrial
produciendo un calor casi igual al de una bomba atómica cada día. Esto está provocando sequías, aumentos del nivel del mar, producto del derretimiento de los polos, tormenta, mucho calor, pérdida de cosechas, y todos estos efectos obligan a muchas poblaciones a que tengan que emigrar, y los ecosistemas se modifican, obligando a las especies a adaptarse o extinguirse. Es evidente que el cambio climático es una problemática que afecta a todo el planeta. Si analizamos bien, este problema repercute de manera significativa en todos los contextos muy importantes. En lo social, por todos los efectos agresivos que ponen en riesgo la supervivencia humana, y en lo ecológico, por los efectos devastadores que se presentan en los diversos ecosistemas existentes. Esto es un problema que quizás las personas lo han escuchado alguna vez en las noticias, periódicos, películas, pero muchas veces es difícil de entender por los diferentes elementos que intervienen y la complejidad de los diferentes factores que provocan la principal fuente del cambio climático, el calentamiento global. La República Dominicana es un país donde su población todavía no es capaz de saber en qué consiste esta problemática, cuáles son las consecuencias principales y por qué suceden. Y si se desconoce esto, pues mucho menos sabrán cómo enfrentarse ante la problemática o combatir sus efectos. También esto es un problema difícil de aplicar en el currículum escolar dominicano, por ser un tema muy complejo, difícil de integrar en las primeras etapas del proceso de enseñanza y aprendizaje obligatorio. Lo que se busca no es identificar que este tema sea una asignatura independiente, sino que sea un tema que se esté integrando en todas las áreas y disciplinas académicas existentes. Hola, mi nombre es Mónica y les estaré hablando del marco metodológico. Empezaremos hablando por el diseño, quien, tomando en consideración las características de este problema, el objeto de estudio y los objetivos, esta investigación será tipo documental, ya que se vale de fuentes escritas para la recolección de datos. Tenemos varias fases de investigación, quienes, relacionando la metodología del problema al problema de estudio, se realizaron en una serie de pasos que permitieron el desarrollo de la investigación. Esto se realizó en diferentes fases, las cuales fueron: en la primera fase se realizó la delimitación del problema, se seleccionó el título, la hipótesis, los objetivos generales y específicos, planteamiento del problema y la contextualización de la problemática. En la segunda fase se realizará una revisión de la documentación realizada al tema, el diseño curricular del nivel secundario, la ubicación de las fuentes bibliográficas, textos, y luego se discriminará la información con el fin de encontrar resultados de los procesos de estudios y análisis. Aquí también tenemos la metodología. Esta metodología se realizará una encuesta a docentes y a estudiantes con preguntas que responden a la hipótesis y el planteamiento de este trabajo con el fin de afirmar o negar lo planteado anteriormente. Todas las respuestas, tanto de los estudiantes y los docentes, serán contrastadas con el análisis del currículo educativo del nivel secundario de la República Dominicana, con el fin de encontrar soluciones a la problemática ya planteada. En la entrevista, en este caso, se realizarán entrevistas virtuales a estudiantes y a docentes de diferentes instituciones del nivel secundario para determinar si en la práctica del currículo dominicano
del nivel secundario se llevarán a cabo los contenidos del cambio climático, de manera que los estudiantes tengan un conocimiento claro sobre la gravedad de la problemática y de la misma manera determinar qué planes y estrategias de la mitigación se desarrollan en los institutos para así erradicar esa problemática. Con esto, lo que queremos lograr es analizar las dos perspectivas, tanto del docente y del estudiante, para luego analizar y contrarrestar los resultados del planteamiento de la hipótesis. Luego de haber realizado las evaluaciones tanto a los docentes como a los estudiantes de diferentes centros y puntos del país, obtuvimos resultados parciales en cuanto a la validez de nuestra hipótesis. En la encuesta en línea fueron evaluados 47 estudiantes de diferentes centros educativos y regiones, y en las entrevistas evaluamos a 6 docentes, tanto de básica como de secundaria, de diferentes centros educativos. También la mayoría del Gran Santo Domingo. Los resultados de estos fueron parciales y diferentes debido a que también tenemos dos perspectivas. Tenemos la de los 6 docentes entrevistados, hablando de las estrategias que utilizaron hasta las actividades que organizaron para los estudiantes, y a los 47 estudiantes que hablan desde una perspectiva más aérea sobre el tema. Quiero decir que esto hablan desde lo que lograron percibir con respecto al tema. Los resultados de los 6 docentes nos hacen pensar que se cumple todo lo necesario para quitarle la validez a nuestra hipótesis. Y lo de los estudiantes podríamos decir que se cumple parcialmente, ya que según esto sí tienen conocimiento sobre el tema, pero no llevan a cabo o no perciben las actividades de ayuda e impulso al cuidado del cambio climático. Estos resultados nos dejan con estas dos perspectivas que no podemos descartar ni una ni la otra, ya que la importancia del sujeto le da validez a la respuesta. Los docentes hablan desde el punto de vista cerrado y cercano al currículo, y los estudiantes desde el punto de vista abierto de lo que se logran quedar o percibir de las clases, por lo que no podemos ni afirmar ni negar ninguna, pero nos sirve como base principal para lograr desarrollar una investigación más profunda. Optaríamos por hacer una entrevista más específica o otra forma de entrevista o encuesta. También estamos tomando en cuenta el factor de nuestro entorno social y nuestra realidad social que demuestra completamente lo contrario a lo obtenido en las entrevistas y encuestas. Y tenemos varios factores que no podemos descartar. Otros factores que hay que analizar más a fondo. Hola, mi nombre es Steven Brito y hoy les voy a concluir en base a los resultados obtenidos sobre nuestra investigación. Los resultados de los 6 docentes nos hacen pensar que se cumple todo lo necesario para quitarle la validez a nuestra hipótesis. Y los resultados de los estudiantes podríamos decir que se cumplen parcialmente, ya que según estos, ellos sí tienen el conocimiento sobre el tema, pero no llevan a cabo o no perciben las actividades de ayuda e impulso al cuidado del medio ambiente en sus centros educativos. Estos resultados nos dejan con dos perspectivas que no podemos descartar ni una ni la otra, debido a la importancia de cada sujeto y la validez de sus respuestas. Los docentes hablan desde el punto de vista cerrado y cercano al currículo, y los estudiantes desde el punto de vista abierto con lo que se logran quedar de las clases. Por lo que no podemos ni afirmar ni negar ninguna cosa, porque nos sirve como base principal para lograr desarrollar una investigación más profunda. Optaríamos por hacer una entrevista más específica u otra forma de entrevista o encuesta. También estamos tomando en cuenta el factor de nuestro entorno social. Por ejemplo, nuestra realidad social demuestra completamente lo contrario a los resultados obtenidos en las encuestas y las entrevistas. Tenemos varios factores que no podemos descartar y otros factores que hay que analizar más a fondo. Pero sí nos llevamos con algo muy valioso, y es que a los estudiantes no solo basta con enseñarles sobre una problemática, sino que es necesario guiar al estudiante a erradicar esta problemática. Porque según los resultados de los estudiantes, estos dicen que tienen el conocimiento sobre la problemática, sin embargo,
los centros no los están guiando a la práctica y